At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad. Bueno, 9:50 minutos de la mañana, 8:50 en las Islas Canarias. Y don Agapito Maestre pues acaba de publicar un libro con la editorial Almuzara que tiene pues un título muy sugerente: Filosofía española de los siglos XX y XXI, un subtítulo aclaratorio del pensar hispánico y luego una nota a pie de portada pues de lo más cautivadora: maestros, discípulos y traidores. Ortega, Zambrano, Gaos, Borges, Dors, García Morente. Bueno, ya saben que don Agapito Maestre no solo sabe mucho de filosofía, sino que además pues tiene un estilo de escritura delicioso. Sus libros se leen con una facilidad enorme y no por ello dejan de contener pues muchísimas perlas con las que uno se queda. Don Agapito, ¿por qué este libro? Que según sus propias palabras es un libro peculiar. Es muy peculiar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Porque es un libro de ideas y seguramente no hay idea que no sea peligrosa si son genuinas ideas, ¿no? Entonces me imagino que, lo primero, doy las gracias porque esto es una campaña de publicidad del libro, no de presentación del libro. O sea, los libros se presentan y el que quiere los lee y la tercera página pues lo deja o sigue. Entonces yo creo que sí es muy importante la publicidad. Y por desgracia, pues no hay muchos lugares donde se pueda publicitar. Por lo tanto, yo en mi nombre, y sobre todo en nombre de la editorial y de Manuel Pimentel, que es el editor, pues le doy las gracias por la invitación. El título, además, ya que hablo del editor, es importante. Yo puse solamente el subtítulo porque yo quería del pensar hispánico. Del pensar hispánico. No, pero sin embargo, creo que tiene razón el editor al poner, cuando yo he vuelto sobre el libro en algunas páginas, poner filosofía de los siglos XX y XXI, que fue el primer encargo que me hicieron. Y evidentemente este encargo, pues tengo que confesar públicamente que no lo he cumplido. No lo he cumplido porque lo que hago es contar la historia de un fracaso. ¿La historia de un fracaso? Sí, de un fracaso. Porque la filosofía se puede entender, pues mire usted, cogito ergo sum, ¿no? La paloma, tal, las metáforas que se utilizan, ¿no? Entonces uno coge un libro de historia de la filosofía y va de Tales de Mileto a Anaximandro, Anaxímenes, luego la filosofía española, pues pues puede decir y Ortega, y antes de Ortega Unamuno y tal. Y no es eso, no es un manual de historia de la filosofía, ni es nada parecido a mostrar que la filosofía es un saber claro y distinto. Al contrario, la filosofía es siempre un saber buscado. La filosofía siempre es algo... yo no hablo de la filosofía, sino del filosofar. Es decir, lo más importante es decir, yo no puedo... ¿Y es ahí donde está el fracaso? Sí, ¿El fracaso es siempre claro, un fracaso? No, al contrario. Por eso digo que no es un manual donde uno pueda encontrar, oye, a ver qué dice este sobre Eugenio Dors, a ver qué dice sobre Jorge Luis Borges, a ver qué dice sobre Juan Núñez, a ver qué dice sobre García Baco. Estoy hablando de filósofos que aparecen en este libro. O sea, yo en absoluto quiero desvelar de lo que va el libro, que por eso digo, agradezco porque hay mucha gente que desvela su libro. Tengo un amigo, que por cierto, un buen amigo, que hay un anexo que se lo dedico a él, porque es unas páginas de Pedro Corral, sobre su libro sobre Paracuellos, que es un magnífico libro, que a mí me sirvió para algunas cosas en algún capítulo. Entonces Pedro Corral me dice, muy bien, Agapito, si hablas de esto, pero no hagas como yo, que desvelo mis libros y los desgrano y tal. Y claro, claro que no. Compren ustedes el libro de Pedro Corral sobre Paracuellos, ¿no? Y yo no quiero desvelar algunas cosas de mi libro. Hablo
de que no es un libro de filosofía en este sentido, no son resultados. Es decir, la filosofía es fundamentalmente una búsqueda. O sea, yo nunca he enseñado filosofía, pero sí he enseñado la pasión por pensar, la pasión por filosofar. Eso sí, quiero decir que uno puede, es un escéptico radical de llegada, o sea, que no de entrada. No es un manual de filosofía, no. Sino que usted en este libro filosofa sobre el hecho mismo de filosofar. Pues es una parte del libro, sobre todo el final, ¿no? Es una parte del libro. La forma es muy importante, porque es una forma, yo diría, en cierto sentido platónica, dialógica, aunque no, porque hay capítulos donde intervienen diferentes filósofos, y yo expongo sus doctrinas, ¿no? Y a veces no le preguntaré, por eso de no desgranar la obra, no le preguntaré a quién se refiere con lo de traidores, en esto de maestros, discípulos. Bueno, lo podrá encontrar el lector, porque es muy importante la búsqueda del lector. Normalmente los libros que se hacen en España de literatura amena, llamada literatura amena, novela y tal, pues las editoriales incluso prohíben que se hable de historia o de política, ¿no? Esos libros que se hacen, esas novelonas, ahora la feria del libro y todo esto, el almacén de libros del otro día se celebró, antes de ayer me parece, la feria el día del libro. Entonces, y esa literatura amena, pues prohíben a los autores que hablen incluso de política, etcétera, a no ser que, bueno, el libro, la filosofía española siempre ha sido muy importante. Se ha leído mucha filosofía en España, en todas las épocas. Y esto es una de las cosas que en este libro se tratan de mostrar. Es decir, que nosotros hemos tenido una inmensa filosofía. La filosofía no como un resultado, no como una fórmula, no como algo que se enseña en la universidad. Sino como un camino hacia la verdad. Una forma de vida. Una forma de vida. Esto es fundamental. Es decir, por eso no me voy a remitir a los estoicos y al gran estoico Séneca, ¿no? Que era cordobés y tal, sino incluso me podría referir después a grandes autores que hemos tenido en España, como San Isidoro, como Alfonso X el Sabio, pero no entro en eso. Quiero decir que lo importante es mostrar el camino. Es un libro, en buena medida, que se carga la razón utópica o la razón especulativa o la razón política, y se muestran algunas de las grandes contradicciones en las que pueden caer los filósofos, que eso no tiene nada malo, pero se muestran esas contradicciones. Una pregunta, don Agapito. ¿En esta época de la inteligencia artificial queda sitio para los filósofos? Sin duda. ¿O terminará la inteligencia artificial filosofando por nosotros? Yo tengo un gran respeto por la inteligencia artificial, pero desde luego no va a alcanzar nunca dos cosas. En primer lugar, uno de los inventores de la inteligencia artificial, en una de las grandes conferencias que daba, no hace mucho, le preguntaba a un joven: oiga usted, ¿y qué puedo estudiar yo para esto de la inteligencia artificial? Y le dijo: pues bueno, estudie usted filosofía, matemáticas y sobre todo mire su mano, ¿no? La inteligencia artificial nunca podrá sustituir a la mano. Nunca, jamás. Es decir, la mano es algo grandioso. Complejísimo. Complejísimo, es decir, entonces le dijo: estudie la mano y nunca podrá sustituir, pues eso, clavar un clavo en la pared, ¿no? Manejarlo, es decir, no, en absoluto. Pero no va por ahí. Yo no creo que la inteligencia artificial en absoluto pueda sustituir a la filosofía, y en segundo lugar, por la imaginación. No creo que la imaginación, no solamente no hablo de la imaginación en términos de fantasía, sino en términos de creación. Es decir, lo que estábamos hablando del filosofar. Es decir, usted mismo cuando me pregunta, esta pregunta ya es una pregunta filosófica, una pregunta más filosófica de todas, y dice: oiga, ¿y hay ¿usted cree que hay filosofía? Pues usted ya está respondiendo. Es decir, esto es filosofía. En ese sentido, el filosofar, el pensar, mostrar, naturalmente hay algunas claves en este libro que son fundamentales. Por ejemplo, el exilio. El exilio, pues se trata del exilio del 36 y del 39, pero no el del 39, sino antes el del 36. Y entonces, claro, pues ahí aparecen filósofos muy importantes. ¿Cómo se salva Ortega? Que no fuera en el 36, poco menos que, en fin, lo hubieran asesinado, y se salva de milagro. ¿Cómo sale García Morente? O ¿cómo sale María Zambrano? ¿O con quién está María Zambrano? Es una cosa importante, ¿no? Entonces, bueno, el hilo del exilio y la filosofía española es un asunto importante.
muy importante en el libro. Luego hay otros asuntos, fundamentalmente, es decir, ¿dónde está la filosofía española? En todas partes. Y era lo que les decía en el modo del libro. El modo del libro es un libro narrativo y explicativo, de narración y explicación. Normalmente la filosofía española ha sido muy narrativa, también ha explicado, ¿no? Pero claro, uno dice, ¿y dónde está la filosofía? Pues los diálogos de Platón pues podrían ser considerados, se podrían presentar al premio Nobel de literatura, ¿no? De hecho ha habido grandes filósofos influidos sobre todo por la gran parte de la literatura española. Pongamos un francés, por ejemplo, ¿no? Albert Camus pues es el primer discípulo, por así decir, de Ortega. Y él dice, yo no he sido discípulo de Ortega, dice, pero por las lecturas de Ortega me considero el primer discípulo, dice Albert Camus. Pero esto no está en este libro. ¿No lo sabe usted? Pues sí, no. Hay un libro y por eso le quería contar la historia de este libro, la intrahistoria de este libro. ¿Por qué he escrito yo este libro? Porque acepté el reto de Manuel Pimentel, porque él aceptó también el reto hace unos años de un libro que se agotó y que está por ahí, que es El Gran Maestro, José Ortega y Gasset, donde se descubre esto. Esto ya lo puedo descubrir porque es un libro de hace 4 o 5 años, ¿no? Y entonces me dijo, pues hace un libro de filosofía española del siglo XX y XXI. Entonces yo lo intenté, entonces me puse muy contento, pero luego me di cuenta que eso construyo ese libro. Era lo que y eso es lo que cuento en este libro, la historia de un fracaso. Naturalmente otros lo verán como un éxito, lo cual no es poco. Pero lo importante, insisto, es la pasión por filosofar, la pasión por pensar. Y esto es uno de los núcleos de la filosofía española del siglo XX y XXI y de toda la filosofía de todos los tiempos. O sea, ¿de dónde saca la fuerza el estoico? ¿De dónde saca la fuerza el escéptico? ¿De dónde saca la fuerza? Es decir, ¿de dónde sacamos la fuerza para decir no? Es evidente de algo que inventa un señor en el mundo antiguo, ¿no? Que incluso no escribió nada y que dio lugar al mayor santo laico de toda la historia de la filosofía, que es Platón, pero el que lo inventó fue Sócrates. Y Sócrates lo que inventa es la conciencia, el conocimiento de uno mismo. ¿Y de dónde saca esa fuerza para oponerse? Pues claro, pues el estoico evidentemente de sí mismo y basándose en algo muy sencillo y que usted que viene del mundo de la ciencia, del mundo de la lógica, y usted es muy lógico, lo va a entender muy bien o yo lo voy a explicar, que es el del principio de identidad. El libro cuarto de la metafísica de Aristóteles pues lo explica todo. A es A. Claro, A es A, y vienen los escépticos y dicen, oiga, pero yo voy a decir que también es no A. No, mire usted, eso es una contradicción, eso es una mentira, eso es un engaño, eso es una malignidad. Es una perversidad. Entonces, ahí entre el escéptico que saca su fuerza de sí mismo, ¿no? Pero tiene un límite que usted no puede saltarse el principio de contradicción, ¿no? Entonces, por eso le decía, bueno, yo defiendo un tipo... El escéptico saca la fuerza de sí mismo... Igual que el estoico. Igual que el estoico, mientras que mantenga el principio de contradicción. Tratan de sacar la fuerza de la realidad exterior, ¿no? Sin duda, bueno, de la realidad exterior, bueno, eso ya es, en principio es otro problema que yo en este libro no trato y me gustaría, no quiero decir la fuerza de dónde sale, pues la conciencia, es decir, del conocimiento, es decir, de la pasión, por así decir, por entender el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿Por entender el mundo o por entenderse uno mismo en el mundo? Hay dos maneras de decirlo. Es decir, una manera, en el pensamiento, yo he dicho socrático, en el pensamiento estoico, pues uno dice, no, lo primero soy yo y que se muera el mundo. Ahora, eso no quiere decir que no exista el mundo sigue existiendo. El escéptico radical niega también el mundo. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Pero no, esto es un rollo que a mí lo que más me interesa es decir, forma en que está escrita este libro. Pero la forma es lo que más me interesa, una de las cosas que más me interesa. Es decir, que un lector como usted, pues que encuentre fácil lo que es difícil, que encuentre sencillo lo que es complejo, que encuentre que de lo normal, de lo corriente, también no es un cliché, sino que eso puede ser extraordinario. Y por eso digo que es un libro que muestra algunas contradicciones muy importantes, entre eso que podemos llamar como un filósofo, qué dice un filósofo y cómo se comporta un filósofo. Por eso lo decía antes, es decir, bueno, una persona puede estar diciendo el recuerdo crítico del pasado. Bueno, pues dígame usted cuál es su recuerdo crítico del pasado. Bueno, no, yo insisto en que hay que recordarlo críticamente, pero dígame usted, que ha estado conviviendo con un asesino, ¿qué opina usted de él?
Esto es importante. No voy a decir ni la autora ni tal, pero eso aparece en el libro. O eso que usted me dice, yo soy el mayor discípulo de Eugenio d'Ors, 1945, y hago un libro que se llama La filosofía de Eugenio d'Ors. Y hace una edición en 1982 donde aparecía el gran filósofo, el gran maestro. Bueno, era un filósofo tal. En 82. No desvelo quiénes son, pero es para contarle a usted que es un traidor. Es decir, solamente. Y así sucesivamente. Y luego hay otro tema que a mi juicio es muy importante. Es decir, la filosofía es un estilo de vida. Hay algún capítulo, pongo un ejemplo muy sencillo. Aparece Jorge Luis Borges. En un momento dado, en este libro, como aparece Aquilino Duque, aparecen filósofos, se ha dicho filosofía española, pero es filosofía hispánica en realidad. Entonces, ¿qué dice Juan Nuño o Alejandro Rossi de la filosofía? Primero, ¿por quién han sido educados? Bueno, pues Juan Nuño ha sido educado por García Vaca. ¿Qué dice Alejandro Rossi? Ha sido educado por José Gaos. ¿Y de dónde vienen José Gaos y García Vaca? Vienen de un personaje que es Ortega. Es decir, la filosofía española tiene una continuidad, tiene una tradición. Entonces se puede desvelar ahí. Bueno, don Agapito, me estaría hablando con usted horas. Y tengo una pregunta que luego le haré fuera del micrófono, pero que algún día se la haré también delante del micrófono, pero ya hablaremos de ello. Filosofía española de los siglos XX y XXI. Del pensar hispánico, de don Agapito Maestre, editorial Almuzara. Como se pueden ustedes imaginar, pues es un libro imprescindible viniendo de don Agapito, que no solo sabe, sino que además sabe contar lo que sabe, que eso es rarísimo. Don Agapito, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a poner fin al programa. Yo creo que te va a gustar el libro. Bueno, este es el payaso. El Toro TV también es Radio Libertad.